Cómo nunca enfadarse o incomodarse con nadie. Carl Jung. ¿Alguna vez has sentido esa ira silenciosa que quema por dentro sin hacer ruido? Como un fuego que arde lentamente, escondido bajo la piel, donde nadie puede verlo, pero que consume la presencia, apaga la paz y deja el cuerpo tenso, atrapado en un laberinto invisible. Esta ira que no explota, sino que corroe, es como una sombra que surge sin aviso, un susurro urgente dentro del pecho, diciendo que algo fue sobrepasado, no por el otro, sino por la frágil frontera que permitimos en nosotros mismos. Es una herida invisible, un fuego que quema sin llama aparente, un viento que sopla contra nuestra serenidad y nos hace sentir exhaustos, antes incluso de reaccionar. Séneca, con su voz que atraviesa el tiempo, nos recuerda que la ira, si no es moderada, es una especie de locura. Locura que no ocurre fuera de nosotros, sino dentro, en una prisión que construimos con nuestros propios pensamientos, donde quedamos rehenes de emociones que no sabemos domar. Epicteto, sabio guardián de la mente, nos alerta sobre el poder del juicio. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Lo que nos saca del equilibrio no es el mundo de afuera, sino la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que Él nos hace. La ira, así, es más un eco de lo que cargamos de vulnerable, una voz interna que grita para ser escuchada, aunque la dejemos callar, asfixiada bajo el peso de un coraje mal comprendido. Existe un silencio doloroso que acompaña la molestia, una tormenta interior que no necesita trueno para ser sentida. Es un fuego que arde en la quietud del alma, un fuego que exige no fuerza bruta, sino la serenidad de quien sabe que el mar no se calma con gritos, sino con la comprensión profunda de sus olas. La promesa de este encuentro es esta: caminar juntos por el denso bosque de la ira y la molestia, para desvelar sus raíces ocultas, entender sus mensajes silenciosos y encontrar, en medio de la tormenta, un claro donde el fuego no destruye, sino que calienta e ilumina. Porque hay una manera de vivir sin ser consumido por la ira, una manera de reconocer el fuego dentro sin dejar que queme toda la casa, una manera de transformar esta molestia que nace en el silencio del alma en sabiduría serena, no con fuerza, sino con presencia, no con lucha, sino con entendimiento. Como el hierro que se fortalece en el fuego, no se dobla en la tormenta. Así podemos aprender a acoger la ira, escucharla, y así liberar la paz que permanece oculta dentro de nosotros. ¿Será que detrás de esta sombra no existe una invitación para mirar hacia adentro, para conocer esa frontera delicada que nos separa de la molestia? ¿Será que la ira no es, antes que nada, un mensajero que clama por cuidado? El fuego dentro de nosotros, cuando se deja sin atención, puede volverse una tormenta, pero cuando se acoge con sabiduría, puede ser la luz que guía el camino. La ira no es el enemigo, susurra el viento antiguo de las meditaciones de Marco Aurelio, sino el mensajero que muestra dónde el alma necesita afirmar sus pasos. Permítete oír este fuego interno, no para apagarlo, sino para comprender su ritmo, su llama, su calor, no para asfixiarlo, sino para que caliente tu presencia, trayendo claridad a lo que te molesta. Porque al conocer la raíz del fuego, nos volvemos jardineros de la propia alma, y solo quien conoce el fuego puede cuidar la tierra donde florecerá la serenidad. La tormenta que arde dentro es también la puerta para la paz que espera ser descubierta. Y este es el viaje que comenzamos ahora. La ira que no explota es un grito silencioso que resuena dentro del pecho. No se manifiesta con una tormenta, no anuncia su llegada con truenos o relámpagos, pero corroe lenta y persistentemente. Es como un óxido invisible que corroe el hierro por dentro, un peso que densifica el aire alrededor, volviendo la presencia opaca y cansina. Muchas veces, este fuego interno quema lejos de los ojos ajenos porque ha sido condicionado a esconderse, a no molestar, a no ser notado, pero la verdad es que este silencio emocional pesa más que cualquier explosión momentánea, coarta la libertad de estar íntegro en el presente, asfixia el aliento y apaga la luz de la claridad. La sensación de ser incomprendido, de no ser visto incluso cuando gritamos por dentro, crea un vacío que la ira intenta llenar. Es como si, al permitir que esa llama queme en silencio, estuviéramos intentando decir algo que no conseguimos expresar con palabras. La ira, entonces,
no es la enemiga, sino la mensajera de los límites que fueron traspasados, de los muros internos que se derrumbaron sin que tuviéramos fuerzas para reconstruir. Pero en el intento de controlar o eliminar esta ira, cometemos un error profundo. Luchamos contra ella como si fuera un enemigo, sin darnos cuenta de que lleva la llave para entender nuestras propias fronteras, nuestros propios deseos y vulnerabilidades. En el fondo, esta ira silenciosa es un pedido de auxilio que todavía no ha sido oído. Guardar para uno mismo lo que necesita ser liberado es como cargar una piedra enorme en la espalda, una carga que no puede ser compartida porque parece demasiado pesada para quienes nos rodean. Y así, la ira crece, no en explosiones visibles, sino en una acumulación invisible de dolores, frustraciones y heridas no dichas. Como un río subterráneo que excava sus orillas con la fuerza silenciosa del agua, moldea nuestro paisaje interior de manera casi imperceptible hasta que un día el suelo cede y todo se derrumba. La batalla con esta ira silenciosa es una lucha contra una sombra que habita en nosotros mismos, un reflejo de una parte nuestra que no fue acogida. Es la espina que nos hiere, pero que también puede ser el camino para la curación si miramos con coraje hacia adentro. El silencio de la ira es una invitación a la escucha profunda, no para reprimirla, sino para entender lo que lleva consigo, qué límites fueron traspasados, qué pedazos del alma están clamando por atención. Es en el reconocimiento de este silencio que comienza la verdadera transformación, pues la sombra solo puede perder su poder cuando es traída a la luz de la conciencia. La experiencia de cargar esta ira silenciosa es como estar en un bosque denso, donde los pasos se pierden entre los árboles y la luz del sol parece distante. Pero incluso en la oscuridad hay un camino, un sendero hecho por aquellos que decidieron escuchar lo que el corazón susurra en medio del silencio. Esta escucha es la llave que abre la puerta a la paz interior, a un lugar donde el fuego no quema la casa, sino que calienta el cuerpo cansado. Séneca nos recuerda que quien domina su ira, domina a su peor enemigo. Dominar no significa negar o expulsar, sino acoger con sabiduría, entender con paciencia y transformar con presencia. Esta ira que corroe por dentro es un misterio que solo se revela para quien tiene el coraje de mirar su propio reflejo con honestidad. Es un fuego que exige respeto, una frontera que pide cuidado, una invitación a reconstruir los muros que protegen el alma sin levantar barreras que aíslen el corazón. Y en esta reconstrucción hay una libertad profunda, un alivio silencioso que no viene del control externo, sino del dominio interno, del entendimiento sereno de lo que podemos y de lo que debemos dejar ir. Cuando la ira deja de ser enemiga y pasa a ser mensajera, el viaje interior cambia de rumbo. Pasamos de prisioneros del fuego a jardineros de la propia alma, cultivando la paz que florece en la tierra fértil del autocuidado y del respeto propio. El silencio de la ira deja de ser peso y se vuelve puente, un puente que nos lleva fuera de la tormenta, al lugar donde la serenidad no es ausencia de conflicto, sino el dominio silencioso sobre él. La mente humana es como un espejo distorsionado que refleja imágenes que no siempre corresponden a la realidad. Muchas veces, la ira nace de la percepción alterada de la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre el otro, sobre el mundo, sobre lo que sucedió. El rostro que vemos reflejado es una construcción, un mosaico hecho de juicios, expectativas y recuerdos que refuerzan la sensación de injusticia y de ataque. El enemigo así deja de ser el otro y se convierte en una creación de nuestra mente. Esta percepción distorsionada es el verdadero campo de batalla, donde la ira encuentra su raíz y su combustible. Epicteto nos invita a mirar hacia adentro, a reconocer que lo que nos saca del equilibrio no son las circunstancias externas, sino la opinión que formamos sobre ellas. Esta distinción, que puede parecer simple, es el secreto de la libertad. La ira aprisiona porque es fruto del juicio. Cuando aceptamos que el mundo debe ser diferente, que las personas deberían actuar de otro modo, entregamos nuestro poder a aquello que está fuera de nosotros. Y así, la tormenta interna gana fuerza, creciendo en torno a un núcleo de expectativas frustradas. La mente crea patrones automáticos, repitiendo historias que justifican la ira, aunque no sean la narrativa completa. Es como si estuviéramos atrapados en un círculo vicioso donde la memoria alimenta el resentimiento y el resentimiento
fortalece la memoria. Estos ciclos son silenciosos, pero implacables. Transforman pequeñas molestias en grandes batallas internas, envenenando la paz y consumiendo la claridad. El peligro está en confundir reactividad con fuerza, como si explotar fuera señal de poder. Pero la verdadera fuerza no está en la reacción inmediata, está en el dominio sobre la reacción, en el espacio que le damos a la respiración, en la pausa que elegimos entre el impulso y la respuesta. Observar la ira como una nube pasajera que viene y va en el cielo de la mente es un ejercicio de libertad. La nube puede parecer densa y amenazadora, pero no es el cielo. Esta distinción abre espacio para el distanciamiento y para el entendimiento de que las emociones, por más intensas que sean, son transitorias. No definen quiénes somos. Esta visión crea una ventana para la serenidad, un espacio donde podemos elegir nuestra respuesta en vez de ser arrastrados por la tormenta. Y esta elección, por pequeña que parezca, es el acto más valiente y revolucionario que existe. Es en esta conciencia que la ira pierde su poder de controlarnos. Cuando la mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un observatorio, percibimos que podemos acoger la ira sin ser consumidos por ella. La fuerza verdadera nace del silencio interno, de la capacidad de decir, aquí estoy yo y esta es la sensación que me atraviesa, pero no soy yo. En esta claridad, el otro deja de ser un enemigo y se vuelve solo una parte del escenario, un detalle del paisaje que no determina el estado de nuestro espíritu. Así, la mente que sabe observar crea un espacio seguro donde la ira puede existir sin ser una prisión. Este espacio es la libertad que Epicteto propone, la libertad que nace de la elección entre ser esclavo de los sentimientos o dueño de la propia alma. Y en esta elección silenciosa ocurre la transformación. La ira deja de ser una tormenta que destruye y se vuelve un viento que limpia, una señal de que algo necesita ser cuidado, entendido y, finalmente, liberado. Silenciar la ira no es apagarla, sino aprender a acogerla con presencia. Es una paradoja que muchos no comprenden. El silencio puede ser la más profunda demostración de fuerza. Hay una confusión común que asocia el silencio a la debilidad, al retroceso, a la negación. Pero el silencio verdadero, el que nace de la conciencia, es una fortaleza interior, un espacio donde la ira es reconocida, sentida, pero no deja quemar lo que es más precioso, la paz del alma. Es como el mar en calma que guarda en su fondo las corrientes turbulentas sin que ellas destruyan su superficie serena. Séneca decía, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. El silencio que no sabe escuchar, que no es hecho de atención, se vuelve una prisión. Silenciar sin entender es como quedarse parado en una tormenta sin refugio, pero silenciar para sentir, para acoger, para observar. Eso es navegar con propósito, es resistir a la tentación de desquitarse con el otro, al impulso de transformar el dolor en agresión o amargura. Es un coraje que se manifiesta en el no actuar inmediato, en permitir que la tormenta interna pase, sin necesidad de empujarla o resistir con fuerza bruta. La vulnerabilidad consciente es, al final, una fuerza que transforma, es aceptar la ira como parte de la experiencia humana, un claro dentro del bosque denso del alma, donde podemos entender lo que nos mueve, lo que nos hiere y lo que podemos aprender. Cuando elegimos esta postura, la ira deja de ser un veneno que corroe y se vuelve una luz que aclara, una brújula que apunta a lo que necesita ser cuidado. Es el silencio que habla alto, el silencio que se vuelve verbo, acción silenciosa que construye y no destruye. Hubo un día en que casi explotó, pero en lugar de ceder al impulso, eligió escuchar al cuerpo. Sintió el corazón latiendo acelerado, la respiración corta, la tensión que se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. En lugar de entregarse a la ira, cerró los ojos y volvió hacia adentro. Sintió el calor de la emoción sin necesidad de actuar. En ese instante, aprendió que el silencio es un espacio sagrado donde la fuerza verdadera se revela, no en el grito, sino en la calma que antecede a la tormenta o que surge después de ella. Esta fuerza que nace del silencio es la voz que suaviza el ruido del mundo. Es el ancla que mantiene el barco firme en medio de las olas, el fuego que calienta sin consumir. En la vulnerabilidad consciente, la ira se transforma en claridad y lo que parecía un huracán interno se vuelve una brisa leve, un viento que trae alivio y espacio para el recomienzo. Esta transformación
es una invitación para vivir con integridad, sentir con profundidad, actuar con conciencia, hablar con verdad. Observar la ira de cerca es como mirar un fuego que arde, sin permitir que queme todo a su alrededor. Reconocer esta emoción, darle un nombre, es el primer paso para crear una distancia que protege la casa interior. El fuego de la ira puede calentar e iluminar, pero sin control, destruye. Hay una sabiduría antigua en simplemente mirar el fuego, sin intentar apagarlo a toda costa, sin dejar que se extienda y consuma. Esta presencia atenta transforma el fuego en aliado, no en enemigo. La práctica del análisis del día, tan valorizada por los estoicos, es una invitación para revisitar los momentos en que la ira apareció, para mirar más allá de la superficie de la molestia. Es como si, al examinar las llamas, pudiéramos entender de dónde viene el calor y qué desea mostrar. Respirar hondo, escribir las sensaciones que surgen, dejar que las palabras fluyan sin juicio. Esa es una forma simple y poderosa de acercarse a la ira con gentileza y claridad. Séneca nos recuerda que el tiempo es el bien más precioso que tenemos, y usarlo para alimentar la ira es desperdiciarlo. Cada momento gastado en la tormenta es un momento perdido de la tranquilidad que podría ser cultivada. La ira debe ser una señal, no un calabozo. Puede proteger nuestro tiempo, nuestra paz, cuando la comprendemos como un aviso de que algo está fuera de lugar, pero sin permitir que dicte el ritmo del día. La decisión fundamental es esta: no ser víctima de las acciones ajenas, sino ser guardián del propio estado interior. Esta elección exige coraje, disciplina y un compromiso silencioso con la propia serenidad. Es la decisión de no dejar que el fuego interno se transforme en incendio. Un camino de pequeñas acciones, una mirada atenta, una respiración consciente, una escritura liberadora que, juntos, construyen una fortaleza invisible e inquebrantable. Esta fortaleza no está hecha de murallas que aíslan, sino de un suelo fértil donde la paz puede florecer incluso en medio de las tormentas de la vida. Al aprender a observar la ira como un fuego que puede ser controlado, reconocido y comprendido, abrimos espacio para una serenidad profunda, para un estado de presencia que trasciende la reacción y encuentra el silencio que cura. Así nos volvemos jardineros de la propia alma, cuidando del fuego para que caliente y no destruya. La ira y la molestia no son castigos que el mundo nos impone, sino reflejos de las batallas internas que aún no han sido resueltas. Nacen del encuentro entre nuestros límites y las circunstancias que desafían esos límites. Un choque silencioso que reverbera en el cuerpo y en la mente. Muchas veces acusamos al mundo, a las personas, a las situaciones como si fueran los agentes de nuestro sufrimiento, pero la verdad profunda es que la herida está dentro de nosotros, y es ahí donde la transformación debe comenzar. Séneca nos enseña que la mayor venganza es ser diferente de aquel que nos causó daño. Esa frase lleva la esencia de la libertad verdadera: no permitir que la ira consuma nuestra alma, no entregar nuestro estado interior a aquellos que hirieron nuestro corazón. Es una elección silenciosa y poderosa, una decisión que nace de la conciencia y del amor propio. Esta libertad no es una conquista fácil, sino un camino que exige coraje para mirar hacia adentro, para aceptar el dolor y al mismo tiempo elegir la paz. Epicteto refuerza esta idea con su voz serena: si alguien habla mal de ti, recuérdate que es su opinión, no tu realidad. Este enseñamiento nos invita a no confundir el reflejo distorsionado que los otros proyectan en nosotros con quienes realmente somos. La ira muchas veces surge del deseo de corregir esa percepción errada, de reivindicar nuestro lugar, nuestro valor, pero cuando entendemos que no tenemos control sobre la opinión ajena, podemos liberar el peso de esa lucha y redireccionar la energía para cuidar de lo que realmente importa, nuestro propio equilibrio. La invitación final es para acoger las emociones como mensajeras silenciosas, no como enemigas. Cada sentimiento, por más incómodo que sea, trae consigo un aprendizaje, una pista para la curación. Permitir que la paz interior sea cultivada incluso en las tormentas del día a día es un acto de resistencia suave, una revolución silenciosa contra el caos que intenta dominar nuestra mente. Es entender que la serenidad
no es la ausencia de conflicto, sino el dominio silencioso sobre él. Lleva contigo este pensamiento como un ancla. La serenidad no es ausencia de conflicto, sino el dominio silencioso sobre él. Que él sea un farol en los días difíciles, un recordatorio constante de que, incluso en el fuego de la ira, es posible encontrar el camino a casa, al silencio que cura y a la paz que permanece. No eres débil, solo has cargado demasiado silencio. Esa es una verdad que resuena en los espacios más profundos del alma, donde el dolor se esconde en la penumbra, lejos de los ojos que podrían ver. El silencio acumulado, las lágrimas contenidas, la ira no expresada, todo eso pesa como un ancla que prende el corazón en el fondo de un mar turbulento. Y el coraje, muchas veces, es el ruido que ese silencio hace cuando decide, finalmente, ser oído. Lo que te hiere no es una señal de debilidad, sino un punto de apoyo. Es donde necesitas afirmar los pies para no ser arrastrado por la corriente de las emociones. La ira, el dolor, la molestia son mapas. Indican caminos que aún no han sido recorridos, heridas que piden cuidado, límites que claman por respeto. Reconocer eso es el primer paso para reconstruir la propia integridad, para aceptar que ser humano es, por encima de todo, ser vulnerable. Coraje es el ruido que el silencio hace cuando decide quedarse. Es la presencia firme en medio del caos, la mirada que no desvía ante la tormenta interna. Es aprender que la fuerza no está en la explosión, sino en la resistencia serena. Es sentir la ira, reconocer la molestia y aún así elegir no ser dominado por ella. Es una invitación a volverse emocionalmente inquebrantable, sin perder la humanidad, sin cerrar el corazón. No toda ausencia es pérdida. A veces es espacio para que quepas tú. Ese espacio nace de la decisión consciente de proteger tu paz, de respetar tu tiempo y tus emociones. Es crear un refugio donde la ira no tenga voz para gritar, sino solo un lugar para descansar, ser observada, comprendida y finalmente transformada. Esta transformación es un acto silencioso, una revolución íntima que ocurre en el fondo del ser, lejos de los ojos apresurados del mundo. Responder es poder, reaccionar es devolver el poder. Esa frase simple lleva la esencia del autocontrol estoico. Al elegir responder con presencia y conciencia, recuperas tu poder y dejas atrás la esclavitud de las emociones descontroladas. El fuego que antes consumía pasa a calentar, a iluminar el camino hacia una vida más serena, más íntegra, más verdadera. Y es en esa verdad donde reside la paz que tanto buscamos. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el silencio dentro de ti? Ese silencio que no es vacío, sino lleno de sentidos, lleno de espacio para sentir sin prisa, para dejar que el alma respire y se reorganice. En medio del ruido del mundo, en medio de las tormentas internas, el silencio es un refugio, un abrigo donde podemos mirar la ira y la molestia, sin ser dominados por ellos. Es en ese silencio que el coraje gana voz, que la presencia se fortalece, que la serenidad se instala. Antes de dormir, reserva un momento para escribir la frase que nunca te atreviste a decir en voz alta. Deja que las palabras salgan del silencio del alma al papel, sin juicio, sin prisa. Esta práctica simple crea un espacio de diálogo interno, donde la ira puede ser expresada sin violencia, donde la molestia puede ser acogida con gentileza. Escribir es un acto de libertad, es permitir que el fuego interno se transforme en luz, que la tormenta se convierta en brisa. La respiración consciente, lenta y profunda, es un ancla que nos mantiene firmes en el presente cuando las emociones amenazan con arrastrarnos lejos. Inspirar y expirar con atención es un gesto de cuidado, una invitación a volver al cuerpo, a sentir la vida pulsando, más allá de la ira y la molestia. Es una práctica que nos recuerda que somos más grandes que cualquier emoción pasajera, que dentro de nosotros hay un espacio de calma que puede ser accedido en cualquier momento. Esta serenidad no nace de la negación de las emociones, sino del dominio silencioso sobre ellas. Es una invitación para vivir con integridad, sentir con profundidad, actuar con conciencia,
hablar con verdad. Es reconocer que la ira, como el fuego, puede ser destructiva o transformadora. Depende del modo en que nos relacionamos con ella. Al acogerla en el silencio, transformamos la tormenta interna en un claro, el conflicto en aprendizaje, el dolor en sabiduría. Así, la invitación final es para que abraces este camino silencioso, este ritual diario de presencia y cuidado, que el silencio dentro de ti se vuelva un espacio sagrado donde la ira no necesite gritar para ser oída, donde la paz pueda florecer incluso en las sombras de la molestia, porque al final la serenidad no es ausencia de conflicto, sino el dominio silencioso sobre él.